Entonces imaginen los momentos de Pedro ya convertido, habiendo ido a distintos lugares, el Pórtico de Salomón, ni nada más ni nada menos. Pero Pedro va a cerrar su confirmación en cuanto a que aquel que huía de los lugares donde se encontraban los sacerdotes, aquellos que acusaban a Jesús, cuando lo negó, ahora él iba a ir junto con Juan al concilio. Pero lo maravilloso de este relato que aparece en el libro de Hechos capítulo 4, y esta historia es maravillosa, vamos a leerlo desde el principio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Y los saduceos, tremendo, ¿no? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Estaban fastidiosos, enojados, al punto de matar por esto. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5.000. ¿Recuerdan? 3.000 primero, luego se añadieron más, y ahora ya el número eran de 5.000 personas que habían creído en este bautismo bíblico. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estaban hablando de aquello que había conmovido a todo el mundo en cuanto a la realización del milagro del cojo. Aquel que había recuperado sus pies, afirmado sus pies, y que había fortalecido sus tobillos en el nombre de Jesús. Entonces aquí le preguntan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, es el que responde aquí, es Pedro, y fíjense en Pedro cómo estaba, lleno del Espíritu Santo, lleno de Cristo en su corazón, porque sabía que él había rogado por él, que sabía que él iba a volver a él, y porque también él sabía que tenía que ayudar a sus hermanos y confirmarlos en la fe. Ya no era el Pedro que iba a negarlo, sino que lo iba a confirmar, porque estaba lleno del Espíritu Santo, que es estar lleno de Cristo en nuestro corazón. Les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, o sea, pues ¿para qué me llaman? ¿Para decir que yo he curado a alguien en el nombre de alguien y ustedes me llaman por esto? ¿Cómo han hecho este bien? O sea, fíjense ya la mentalidad de estos sumos sacerdotes. ¿De quién eran sumos sacerdotes? ¿De quién? ¿De Dios o del enemigo? Repito, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. O sea, para eso me llaman, ¿no? Sea notorio, esta palabra, ¿recuerdan sea notorio? Vamos a ir un poquito más atrás. Sea notorio apareció también en el primer discurso, pero ahora lo está haciendo en el concilio, en el lugar donde lo iban a juzgar, en el lugar donde estuvo preso. Vuelve a repetir esta palabra que aparece, dice, en el versículo 14, el primer discurso, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Nuevamente la palabra notorio se las vuelve a decir ahora a aquellos que lo habían puesto en prisión por haber sanado a un hombre en el nombre de Jesús. La palabra dice: sea notorio, versículo 10 de Hechos 4, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Imagínense, hermanos,
volvió nuevamente a confirmar la verdadera fe del cristiano y el milagro producido en el nombre de Jesús. ¿Cómo no se iban a arrepentir y bautizarse en el nombre de Jesús? Pero sea notorio, como dice Pedro, sea notorio a todos que en ese nombre es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Sin embargo, parece que no se entiende que hay un hilo conductor que nos dice: pero yo he rogado por ti, Pedro, para que no te falte la fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Y no solo eso, sino que abrió la puerta para que el mundo y aquellos que querían bautizarse en el nombre de Jesucristo sean parte de la familia de Dios. ¿Querés ser parte de la familia de Dios? Sigamos los ejemplos de los apóstoles, los 11 que estaban presentes, aquellos que habían recibido la comisión, que cuando a nosotros se nos pone esa comisión falsa de Mateo 28, 19, siempre digo lo agregado porque no digo que todo sea falso, digo que en el nombre de Jesús es el bautismo. Porque si lo tenemos que leer de hecho purificado, que yo lo he arreglado en mi Biblia, lo vamos a leer de esta manera como está escrito en los originales. En los originales me refiero en el texto hebreo. Dice: por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Es la verdadera traducción. Y cuando nosotros comprobamos esto, y comprobamos todo lo que sucede en el nombre de Jesús, ¿cómo podemos poner un solo texto encima de todo lo vivido por nuestros apóstoles, de todo lo que ellos hicieron en el nombre de Jesús, y de toda la comisión que fue dada realmente esto de confirmarlos en la fe en el nombre de Jesús? Pero sigamos con el texto. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, aquí empezaba la preocupación de todos estos religiosos. Habían visto milagros, habían culpado a Jesús de Belcebú, que hacía milagros por medio del demonio, habían hecho cualquier cosa por destruir el poder mismo del Hijo. Pero la preocupación empieza en el versículo 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Señal habían hecho milagros, habían llevado a personas a ser bautizadas en las aguas en el nombre de Jesús, en el nombre que preocupa al enemigo de Cristo en cuanto a todo lo que hagamos. ¿Por qué la preocupación de ese nombre? ¿Por qué perseguían y que ese nombre no pueda existir? En el nombre de Jesús no se hable de esto. Esta preocupación que la encontramos en los apóstoles en cuanto a ser perseguidos por hacerlo en el nombre de Jesús, me refiero a eso, se vuelve a repetir hoy. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, para que no se esparza la semilla en el pueblo, ¿qué semilla? Esta, en el nombre de Jesús. Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Hermanos, ni las amenazas, ni las barbaridades que puedan decir, ni lo alto, ni lo bajo, nos puede separar de ese amor que es en Cristo Jesús.